Suscríbete y entérate de las últimas noticias del Tiempo. Estás viendo El Tiempo en vivo. Hola, buenos días. Un saludo a todos los que se conectan a esta hora a través de las diferentes plataformas del Tiempo. Los saluda Mateo García, periodista de la sección política, y en esta mañana nos conectamos para hablar sobre el tema del día, el escándalo sobre las chuzadas de las que fue víctima la exniñera de Laura Sarabia tras el robo de $7,000 a la jefa de gabinete, que no solamente salpica a la jefa de gabinete, sino al embajador de Venezuela, Armando Benedetti. Hasta anoche el presidente Gustavo Petro se pronunció y rechazó que un funcionario del gobierno haya ordenado dichas chuzadas, pero de todas maneras está ya hecho el ruido en el ambiente político, y los diferentes sectores, tanto opositores como aliados del gobierno, han pedido que se esclarezcan las investigaciones y que se sepa principalmente quién dio la orden. En el Congreso de la República ya se están moviendo de cara a esta polémica, y precisamente para hablar sobre esto nos acompaña el representante de la Cámara, Hernán Cadavid, por el Centro Democrático, quien citó a un debate de control político al ministro de Defensa y al director de la Policía para que respondan por esta polémica. Representante, buen día y gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, Mateo, muchas gracias a usted, especialmente a Periódico El Tiempo, y aquí estamos listos para conversar de todos estos hechos. Bueno, representante, primero, ¿cómo lo tomó esa noticia que dio ayer el fiscal? Estábamos básicamente, los medios básicamente, y todos era pendientes de una pelea entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, que Benedetti extorsionó a Sarabia, que Benedetti estuvo detrás de la publicación de Semana, donde se conoció la denuncia de la exniñera, que fue sometida a la prueba de polígrafo tras ser acusada por el robo de $7,000 de viáticos de Sarabia. Pero era eso. Estábamos hablando de la irregularidad del procedimiento del polígrafo, de una posible pelea entre dos pesos pesados de la Casa de Nariño, pero el fiscal Francisco Barbosa nos sorprendió ayer en la tarde con la revelación de la investigación sobre las chuzadas, no solamente a la señora, a la exniñera, sino también a otra persona que trabajaba en la casa de Laura Sarabia. ¿Cómo analiza esta situación de las chuzadas? Bueno, Mateo, mire, varias cosas. Lo primero es que sí llama mucho la atención que un gobierno en apenas 9 meses cargue tanto escándalo. Viene de un golpe mediático fuerte y judicial profundo también, en lo que tiene que ver con el hijo del presidente de la República, y ahora aparece un hecho bastante delicado, en donde teníamos conocimiento los colombianos que a la niñera Laura Sarabia la habían llevado a los sótanos del Palacio de Nariño para hacerle una prueba ilegal de polígrafo por una situación particular. El polígrafo de la presidencia es para los funcionarios de la presidencia, no para cualquiera que se antoje llevar a alguien a resolver un problema personal. Tercero, nos preocupó mucho escuchar al ministro de la Defensa, al general Salamanca, y ahí empiezan las razones de nuestro debate también. Blindar con un discurso de aparente legalidad esa actuación en el polígrafo. Ellos inmediatamente salieron a decirle al país que ahí no había nada irregular, que todo estaba de acuerdo a la ley. Y el último hecho más preocupante todavía es cuando en voz del propio fiscal general de la Nación, no es una versión, digamos, de cualquier fuente, es el propio fiscal el que dice aquí hay unas interceptaciones sobre la misma señora a la cual llevaron al polígrafo. Entonces yo creo que aquí hay unos hechos bastante preocupantes, porque además la fuente de relación no es un funcionario cualquiera de la presidencia de la República, es la persona de mayor confianza al presidente. Está con él mañana, tarde y noche, está con él en la oficina, en el avión, en el carro. Por tanto, eso no es un asunto que se pueda desestimar ni dejar pasar por el tiempo, entre otras razones. Por eso nosotros, Mateo, acudimos en debate de control político al ministro de la Defensa, al director general de la Policía, general Salamanca. Claro, ¿y qué van a exigirles ustedes a los dos funcionarios que les respondan? ¿Cuál es el cuestionario que tienen ya planeado y cuál es la idea de este debate? Pues uno de los cuestionamientos mayores que yo haré, Mateo, será decirles por qué salieron inmediatamente ellos, sin tener la vocería oficial de esos hechos, a tratar de revestir de legalidad lo que sucedió en el polígrafo. Ellos no son los funcionarios que tendrían que estar dando conclusiones sobre si es legal o no. El ministro de la Defensa tiene que entender que él es ministro de la Defensa, no es el magistrado auxiliar de la Corte, no es el procurador, no es un opinador jurídico, es el ministro de la Defensa, porque a veces pareciera que el gobierno no comprende sus roles. Y el ministro, pues evidentemente tendrá que darnos a nosotros respuesta,
institucional. Yo no lo estoy señalando a él de esa conducta, pero es el responsable institucional, así como el director de la policía, de las actuaciones que hayan adelantado los miembros de la DIJÍN, cuáles son los protocolos que se están teniendo dentro de la policía, a dónde fue esa información que escucharon durante más de 10 días, quién les ordenó que interceptaran esa línea, qué encontraron y a dónde dirigieron las conclusiones de esa investigación por parte de miembros de la Policía Nacional, que además nos duele mucho. Yo especialmente soy un defensor institucional de la Policía de Colombia, pero cuando estos hechos pasan, evidentemente tenemos que pedir respuestas y el escenario es ese, el Congreso también. Claro, ¿y cómo está el ambiente político? ¿Cómo lo ve usted en este momento? Nos encontramos en un momento crucial para las reformas del presidente Gustavo Petro. Es la recta final del Congreso, el Congreso no está caminando, ya vamos a entrar a una campaña electoral en las regionales, la paz total no anda bien, las disidencias de Iván Mordisco vetaron candidatos en 4 departamentos. ¿Cómo se suma todo esto al ambiente político que había ya y a las diferentes polémicas que se venían generando? Mateo, la palabra es incertidumbre. No fuera un gran problema si fuera simplemente una agitación política de los salones del Congreso, pero cuando todo ese ambiente de incertidumbre se refleja en la inversión, en la confianza de los colombianos, en la relación empresa-trabajador, cuando empezamos a ver los números de desaprobación del gobierno nacional, por supuesto que la desconfianza también en el país empieza a caerse, los impactos en la economía. Entonces, cuando aquí el país debería estar conversando sobre cómo supera el alto costo de vida de los colombianos, sobre si vamos a tener una política minero-energética sostenible, sobre los ingresos para financiar esos propósitos sociales que se denunciaron en algún momento. Este es un gobierno que parece totalmente desdibujado, sin brújula, vive en un escándalo pequeño, encerrado o enredado en la relación política con los partidos, que además, quiero decirle, Mateo, sigue siendo una relación política transaccional. Todo lo que el gobierno criticaba cuando eran oposición, llegaron a hacer exactamente lo mismo, a repartir instituciones, a transar Congreso, a cuadrar caja para poder aprobar reformas, y hoy lo que se siente al interior es que a puertas de una elección local, pues los partidos políticos que hoy hacen parte de la coalición, permítame ahora sí dar esta opinión, pues no van a querer hundirse con el gobierno porque estamos a 4 o 5 meses, tal vez 5, de que se entre en la recta final de la elección local, que es muy importante para ratificar si el país siente que va por bien, por buen o por mal camino. Yo creo que vamos por mal camino, Mateo. Claro, volviendo a las chuzadas, ¿usted cree, bueno, chuzaron a una niñera y a unas empleadas del servicio de Laura Sarabia sospechosas de un robo, las hicieron pasar por colaboradores del Clan del Golfo para que fueran interceptadas? ¿Usted cree que hay más personas chuzadas? ¿Cree que la oposición está interceptada? ¿Cree que también las mismas personas del gobierno podrían estar? ¿Cree que los periodistas están? Esta mañana Darcy Quinn, la periodista de la FM, aseguró que un alto funcionario del gobierno, una fuente que ella tiene en la Casa de Nariño, le aseguró que ella también estaba chuzada. ¿Son más los chuzados? Pues mire, Mateo, la incertidumbre es a todos los niveles. Ahora tanto los periodistas que hacen su trabajo, los medios de comunicación, como la oposición no vamos a tener tranquilidad sobre las condiciones que tengamos. No fue el Centro Democrático, no fue otro partido de oposición el que hizo esa denuncia, son 2 periodistas reconocidas de Colombia. El país distingue, conoce, referencia desde hace muchos años, que presentan dudas sobre interceptaciones a su comunicación. Aquí es, digamos, un hecho bastante complejo y bastante grave, y lo peor, Mateo, y a la audiencia, es que la reacción del gobierno no es al de un llamado a la tranquilidad, sino de la ruptura institucional, que el fiscal no tiene razón, que los medios están en contra. Ha utilizado a los medios de comunicación el gobierno como el objeto de sus ataques. Lo ha dicho la misma FLIC, respete a la opinión. Lo acaba de decir otra colega hace unos pocos días, Camila Zuluaga. Tenía seguimientos en las calles de Bogotá mientras caminaba con su bebé. Le envía una carta al presidente de la República. Le reclama directamente a él. Así, Mateo, que lo que yo quiero señalar en esta respuesta es que hay una serie de hechos bastante graves que trascienden al mero debate político entre partidos y ya está tocando elementos tan complejos como la libertad de prensa. La respuesta que le tiene que dar el gobierno, que le tiene que dar el presidente, es la de serenidad y contundencia.
Representante, pero alguien debe salir del gobierno. Laura Sarabia tiene que salir, Armando Benedetti debe salir, no sé, el director de la policía, el encargado de alguien. ¿Usted cree que alguien debe dejar esto le debe costar el puesto a alguien? Por supuesto, Mateo, es que es un hecho de una gravedad enorme y cualquier esclarecimiento que tenga que hacerse, siguiendo debido proceso, todo lo que sí hay que respetar, pero tiene que ser con estos funcionarios por fuera del gobierno. Por lo menos Laura Sarabia, con ese antecedente, esa referencia, no puede seguir incidiendo en el poder que se le ha otorgado dentro de la presidencia de la República, debe estar por fuera del poder público en Colombia. Claro, ¿cómo reflexiona usted o cómo ve eso que ellos decían, somos el gobierno del cambio, hacemos las cosas diferentes, pero nos estamos encontrando con unos episodios que si bien se presentaron en el pasado, ellos rechazaban y decían que no lo iban a hacer? ¿Sí son el gobierno del cambio? Pues, Mateo, simplemente para hacer una referencia a lo dicho por la senadora Clara López, al referirse a querer hacer una comparación con hechos del pasado, terminó diciendo que la señora, que no era lo mismo una interceptación, una chuzada, comillas, a una sirvienta. Si esos son los términos en que se refieren las principales voces del llamado cambio, de los que dicen representar las clases populares, a los llamados nadies en términos de ellos, estoy seguro que la mayoría de votantes de ese gobierno están absolutamente decepcionados. No, la verdad, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Seguiremos muy pendientes de toda la información y claro que estaremos cubriendo el debate político al director de la policía y al ministro de Defensa. Gracias a ustedes y seguimos aquí pendientes de todos estos hechos y por supuesto cumpliendo nuestra función en el Congreso de la República, que es también para lo que nos eligieron. Gracias, Mateo, a usted y al periódico El Tiempo. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias, especiales, entrevistas, documentales y mucho más contenido. Somos El Tiempo. Suscríbete ahora.